Sean bienvenidos al análisis de la noticia. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto acompañar en el análisis a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Gracias, Andy. Buenas noches. Qué bueno tenerte nuevamente aquí en tu casa a la medida. Así que estamos listos y a usted también le saludamos allá en casa. Es de no creérselo, ¿verdad? Que hayan estructuras criminales que estén enquistadas en instituciones del Estado. Hombre, pero cuando estas instituciones son la PNC y el MP, la cosa se torna grave, Sandy. Y esto es lo que sucedió hoy, porque se desarrollaron operativos para capturar al menos 10 personas vinculadas a la banda denominada Los Tumbadores, que está conformada por agentes de Policía Nacional Civil, auxiliares fiscales del Ministerio Público y personas particulares. Con el propósito de capturar a integrantes de la agrupación delictiva Los Tumbadores, desde las 6 de la mañana, personal de Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público realizaron 17 allanamientos en los departamentos de Jutiapa, Chimaltenango, Mazatenango, Santa Rosa, Alta y Baja Verapaz y en la sede central de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, ubicada en la zona 6 capitalina. Autoridades indicaron que dicha agrupación delictiva estaba conformada por personas particulares, fiscales auxiliares del Ministerio Público, agentes activos y exagentes antinarcóticos. Debido a que el caso está bajo reserva, el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, se abstuvo de dar mayores detalles. La Policía Nacional Civil es una institución que está totalmente comprometida con todos los buenos guatemaltecos y que no permitirá ningún tipo de situación que vaya en contra de la ley que realicen los integrantes de esta institución policial. Es por ello que hoy hay una serie de allanamientos sobre un caso que se encuentra bajo reserva del Ministerio Público y que la Policía Nacional Civil ha estado apoyando ante cualquier requerimiento del Ministerio Público con información y detalles de situaciones que se encuentran en investigación. Y es por eso que volvemos a resaltar el trabajo de los buenos policías, al igual de indicar que no se estarán prestando a actuaciones ilícitas. De lo contrario, pues se estará denunciando ante el Ministerio Público situaciones ilícitas o se pondrán a disposición de los tribunales correspondientes. Además de la captura de elementos antinarcóticos, el Ministerio Público secuestró documentos en la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica que le ayudarán en las investigaciones del caso. Es necesario mencionar que este caso está bajo reserva, pero a los detenidos ya se les dio el motivo de su detención y se ha programado la audiencia de primera declaración. Doce personas fueron trasladadas a la torre de tribunales tras ser capturadas en los diferentes allanamientos a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Entre los capturados figura el exfiscal Eduardo Sinoé Orellana Samayoa, señalado de los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, y fue enviado a Mariscal Zavala. También fueron capturados Selvin Ariel Virula Díaz, Mario Idabel Castillo Llanes, Paola Ishkoy Vázquez, Bruno Chitumul Morales, Jaime Rigoberto Cruz González, Eric Eberto Fajardo Castañeda, Sergio Estuardo Quex Salazar, José Alfredo Che, Luis Fernando Donis Meda, Karina Marcela Cruz Ramírez y Cristian Alfredo Cruz Grijalva, señalados de los delitos de incumplimiento de deberes, asociación ilícita, allanamiento ilegal y encubrimiento propio. Todos ellos fueron enviados a la cárcel de Matamoros. Por el caso de Los Tumbadores quedan pendientes órdenes de captura de agentes de la Policía Nacional Civil del Departamento de Antinarcóticos. La audiencia de primera declaración fue programada para el martes 21 de julio a las 10:30 en el Juzgado Décimo a cargo del togado Víctor Cruz. Definitivamente una difícil situación y tenemos que hacer el análisis de esto. Así que pasemos a ver estos datos y escuchemos qué es lo que se ha preparado. Sandy, te he de decir que la banda Los Tumbadores es una estructura criminal plenamente identificada y que lamentablemente pues se sabe que opera desde lo interno de la Policía Nacional Civil. Por ello, las capturas realizadas el día de hoy son positivas, aunque parezca malo, ¿no? Pues fuera de poner tras las rejas a estos malos elementos de la PNC, constituye parte de la autodepuración y es bueno que lo den a conocer.
Evidentemente este grupo de delincuentes que hacen quedar mal a la institución policial, Sandy, tienen nexos directos con el crimen organizado, es inevitable, particularmente con cárteles de droga de Guatemala, Centroamérica y también de México. Y entonces aquí tenemos capturados, no todos, pero sí gran parte de la estructura denominada Los Tumbadores. Julio, bien mencionabas tú, en parte es positivo porque se está depurando ambas instituciones, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, pero también imagínate el peligro que puede representar también porque sabemos que ellos tienen pues cierta información que les permite entonces conformar estos operativos ilegales. Así es. Y aprovecharse de la situación para beneficios personales. ¿Y cómo es también que se organizan para cometer este fin? Es que esto es lo dramático, Sandy. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que llega a pasar esto dentro de las estructuras de instituciones estatales? Pero particularmente uno se pregunta lo siguiente con lo que tú estás diciendo. ¿Hasta cuándo va a durar esta autodepuración de la PNC? Porque venimos hablando de ella, venimos presentando este tipo de casos acá en A la Medida. Hoy, como te digo, esto es malo, definitivamente que es malo, aunque lo bueno es de que realmente se estén capturando, independientemente de que sean policías, que lo estén dando a conocer, que los pongan tras las rejas. Pero ¿cuántos elementos todavía quedan en PNC en esta condición? Yo creo, y esto es una cuestión muy particular, que lo que está faltando es que cada año haya una especie de filtro. ¿Y a qué me refiero con esto, Sandy? Año con año, como cualquier policía, todos, desde el agente más bajo hasta ¿cómo se llama? El comisario general, que sea el director de la PNC, deberían de pasar por un examen que fuera, primero físico, segundo médico, luego psicológico, luego psicométrico, de actitudes, de capacidad operativa específicamente y por el polígrafo. Tal vez ahí empezaríamos a tener un poquito de mayor certeza. Podría ser una medida a tomar también, Julio, pero también sin duda, imagínate, si continuara año con esta depuración también se tendría que aumentar la cantidad de elementos que se podrían ir incorporando porque también tendríamos bajas. Claro. Y sabemos que en este momento la Policía Nacional Civil obviamente no llega al número que se recomienda por el número de habitantes que se tiene en nuestro país, pero tampoco sirve de mucho entonces tener a ciertos agentes que no van a estar trabajando. Sí. Por el fin que es el de la Policía Nacional Civil, que resguardar la ciudadanía. Mira, quiero hacer un hincapié en lo que estás diciendo, Sandy, porque es algo muy importante. A ver, claro, tienes toda la razón. La estadística internacional ideal marca que deberíamos de tener entre 60 a 70 mil policías. Tú lo has dicho, por el número de miles de millones de habitantes que somos. Bueno, no lo tenemos, entonces ya de ahí partimos mal. Hay 42.000 elementos de manera general. Claro que estas autodepuraciones, este tipo de bajas, lo que causan es una merma en esa fuerza policial. Pero te digo algo, al final de cuentas también termina siendo más beneficioso que en lugar de 42.000, sean 41.000 o sean 40.000 si es los que hay que depurar, pero que realmente los que queden se dediquen a cuidar a la ciudadanía, a hacer el trabajo investigativo, a hacer el trabajo preventivo, a hacer el trabajo comunitario que la PNC debe realizar y no que por el contrario hayan 1.000, hayan 2.500, los que sean, no sé cuántos todavía quedarán, que estén con esa información privilegiada, que estén con esa cuestión estructural, dándole aviso precisamente a las estructuras criminales, mañana hay allanamientos, váyanse, mañana se va a hacer esto, por favor, cuídense, o delinquiendo con la misma información, con la misma capacidad operativa y hasta con el poder de las armas que les puede dar la institución policial. Otra medida que se podría implementar, Julio, podría ser la rotación constante de agentes. Sí, ¿Lo ves tú viable? Sería esto viable, aunque hay un fenómeno que no ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 10 años. Fíjate, Sandy, la mayor parte de la fuerza policial, y eso sería una cuestión interesante a preguntarse el por qué se da este fenómeno social. Aunque hay de todos los departamentos, el grueso está del departamento de San Marcos y del departamento de Jutiapa. Entonces también aquí vale la pena preguntarse por qué no hay un interés en sí del resto de habitantes de los otros departamentos de integrar las filas de la PNC. La rotación sería algo muy bueno. Se hace, por ejemplo, con los guardias del sistema penitenciario, aunque no existe la capacidad numérica tampoco en el sistema penitenciario, porque se van creando vínculos, se van creando estructuras, se va creando una familiaridad con el privado de libertad. Lo mismo puede pasar acá con el tema de la PNC.
Pero es que aquí lo dramático es que si también, y es parte de lo que están diciendo en esta investigación, que está bajo reserva por parte del Ministerio Público, que no solo es la parte estructural de agentes de PNC, sino que también hay mandos y mandos altos. Esto es lo dramático, pues, porque allí la cosa ya se pone peor. Y no digamos con el tema de quien era ex agente, ex auxiliar fiscal y del auxiliar fiscal vigente, que también forma parte de esta estructura. Es impactante y sobre todo llama la atención estos datos, pero hay más información, Julio, para seguir ampliando este análisis, sí, si quieres, porque por favor nos puedas compartir. Con mucho gusto, así que veamos esta información y sigamos con el análisis, tal como lo dice mi compañera Sandy Monroy. A ver, también hay que destacar, Sandy, que dentro de la estructura criminal, como ya dijimos, fueron capturados estos ex trabajadores en calidad de auxiliar fiscal uno y auxiliar fiscal activo el otro del Ministerio Público. Entonces, concluyamos en algunas cosas. ¿Qué es lo que espera la población guatemalteca? Bueno, lo que esperamos es que exista una investigación, primero que sea seria, una investigación que permita, con la contundencia de la misma, castigar, si es que ese es el camino a seguir, que seguramente así tendrá que ser, con todo el peso de la ley a estos malos exfuncionarios, tanto policiales como del MP. Parte importante del trabajo de la PNC definitivamente es poder recuperar la confianza en la institución policial. De ahí la importancia de la captura realizada el día de hoy, a pesar de que es algo malo. También nos deja algo bueno. Todas las instituciones, Sandy, del Estado deben depurarse, porque esto no pasa solo en la PNC, no pasa solo en el Ministerio Público, de elementos nocivos y elementos con vínculos con el crimen organizado. Pero particularmente, y esto también es positivo, quien vemos fehacientemente que lo está tratando al menos de hacer, es la PNC, porque no creas que elementos en otras instituciones del mismo sector justicia, hablando del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, qué sé yo, del INACIF, de la Defensa Pública Penal, de todas las instituciones de justicia y seguridad, del mismo sistema penitenciario, puedan tener vínculos con parte del crimen organizado. Si el crimen organizado ha logrado enquistarse inclusive hasta en las empresas privadas y tener desde allí sus tentáculos para manejar información privilegiada y obviamente para poder operar, ¿verdad? Por eso es importante entonces que se puedan tener estos filtros y que se puedan identificar a esos elementos para que de esta forma también se fortalezca la institución, porque eso es lo importante. Así es. A lo mejor suena mal cuando dicen, bueno, capturaron a un elemento de la policía, sí, capturaron a alguien del Ministerio Público, pero en realidad lo que tenemos que ver, siempre sacarle el lado positivo a las cosas, es que hay una persona menos que está delinquiendo aparentemente y que obviamente también se van fortaleciendo entonces las instituciones con la transparencia que se le va dando a las mismas. Así que es muy importante, y algo importante es también la denuncia. Porque si las personas no denuncian actos anómalos como estos, una investigación no se puede iniciar. No se inicia, no camina. Y ya para finalizar con esta gran conclusión que has dado, que me parece muy coherente, también yo quisiera hacer el llamado al Sistema Nacional de Seguridad. Existe la Inspectoría Nacional de este Sistema Nacional de Seguridad, donde está inmersas las inspectorías de la PNC, del sistema penitenciario y de varias instituciones, que empiece a funcionar como un sistema, que empiece a verse realmente ese trabajo de autodepuración, porque el trabajo de hoy se debe a la investigación propia casi exclusivamente de la PNC. Así que con eso concluimos este tema. Finalizamos entonces, vamos a hacer una pausa, pero al regresar, se recuerda que hace unos meses un paciente con COVID-19 se fugó del hospital temporal del Parque de la Industria. ¿Qué ha pasado con este caso? Al regresar le tenemos los detalles. Me parece muy bien. Por favor, no cambie, solo recuerde algo, nosotros somos A la Medida. Regresamos con otro tema que ha marcado la agenda informativa y es la presentación de 7 iniciativas de ley por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ante el Congreso de la República. A la vez solicitó que se pueda conocer en debate estos proyectos de ley y le contamos entonces de qué se tratan. El paquete de iniciativas de ley incluye un proyecto de ley de sustitución de prisión preventiva y pena de prisión por prisión domiciliaria preventiva. Se les pueda dar un arresto domiciliario a las mujeres que están en estado de gestación, a las madres que están conviviendo con sus hijos en los centros que tengan menos, son de 4 años, pero que por lo menos hayan cumplido el 50% de su pena,
las personas que tienen enfermedades terminales, digamos SIDA, cáncer, tuberculosis, a los mayores de 70 años, pero aún y cuando tengan 70 años no aplica para todos los delitos, digamos no está incluida la trata de personas, el genocidio, el asesinato, bueno, una cantidad de delitos que vienen listados a los que no les aplica el beneficio. Asimismo, un proyecto de ley para modificar la ínfima cuantía regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, entre otras. Tenemos la ley de mediación para que cuando las partes concilien, pues, sea mucho más rápido en lugar de estar yendo a tribunales, a procesos. Si ellos logran conciliar, esto es muy bueno para la justicia. Y traemos un proyecto para incorporar a INASIF como parte de la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia. La entrega de las iniciativas de ley se realizó en una reunión con el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez. Bueno, ahí están. Son 7 iniciativas legales. Hoy vamos a hablar de una de ellas y mencionaré solo un poquito superficialmente otra. Así que veamos, por favor, estos datos. Primero hagamos un contexto general de lo que es la ley penal aquí en Guatemala, Sandy. Sabes que la ley penal propone la prisión preventiva como la última de las acciones, por eso se le dice la última ratio en lo jurídico, a tomar dentro de un proceso penal. Eso es a nivel general. De hecho, la ley dice que la libertad la perderá solamente aquel que, habiendo sido citado, oído, es vencido en un juicio oral y público. También nuestro sistema penal guatemalteco, que migró hace ya varios años a un sistema denominado acusatorio, el cual en teoría, al menos en teoría, Sandy, privilegia la libertad de la persona antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, también hay que recalcar que en Guatemala estos postulados y la presunción de inocencia como tal prácticamente no existen y es muy común que ante la duda se ordene la prisión preventiva. Dicho esto, que es un marco muy general de la ley, entonces, por favor, es importante que entendamos a qué se refiere la iniciativa de la cual hoy estamos hablando. No es que todo el mundo va a librarse de la prisión preventiva. Sí. Esto está propuesto, Sandy, para las mujeres, por ejemplo, que están en estado de gestación, para los mayores de 70 años y que ambos, o para las mujeres que viven en prisión con sus hijos menores de 4 años. En estos 3 casos, si ya cumplieron el 50% de la condena, lo que se está postulando por parte de la Corte Suprema de Justicia es que puedan cumplir durante 6 meses. Después ya se verá si esto se amplía o no. Prisión o arresto domiciliar para tratar de evitar propagación de pandemia por el alto riesgo que tienen en su condición de madres gestantes, de madres de menores que están en prisión y que obviamente estos menores no tienen la culpa de eso, pero comparten la prisión con las madres, y de personas ya mayores de 70 años. Eso es lo que se planteó. Así es, entonces es importante también mencionar estos puntos porque recordemos que estos son los grupos vulnerables al COVID-19. Bien se mencionaba entonces las mujeres embarazadas, las personas mayores de 70 años, son algunos de los que son vulnerables en este tipo de pandemias. Pero también mi duda es, Julio, ¿qué pasa? ¿Solamente son con las personas que ya están, por ejemplo, en prisión y que están dentro de estos grupos, o quienes enfrentan un proceso para evitar entonces que vayan a cárcel y que de esta forma continúe aumentando el hacinamiento? ¿Cómo pasaría? Pregunta toral, te diría yo, Sandy. Lamentablemente, creo que es buena, pero se les olvidó, no sé si les olvidó, no, simplemente no quisieron por esa mentalidad inquisitiva que ya existe dentro de la mayoría de jueces guatemaltecos. No, solo está planteada esta ley en la reforma esta que te estoy diciendo, ¿verdad? En los 3 casos. Madres que están en periodo de gestación ya cumpliendo condena y que hayan cumplido esa mitad de la misma, y los adultos y aquellas que viven con sus niños. Y no se tomó en consideración el gran problema que causa hacinamiento en las cárceles, que es el que tú estás exponiendo. A ver, de los 26,000 y pico de privados de libertad que existen, hay como 14,000, casi 15,000 que están en prisión preventiva. Muchos de ellos por delito de baja cuantía, es decir, delitos menores, a los cuales se les podría aplicar fácilmente alguna medida sustitutiva alternativa, y con esto las cárceles evitar de estar tan hacinadas y obviamente evitar el riesgo en este instante y en este momento de una propagación dentro de las cárceles de una pequeña epidemia por la pandemia. Ya este juego de palabras suena extraño, ¿verdad? Pero es así, pero esto no se está contemplando. Algo que sí me parece muy positivo es que la ley sí ya está contemplando superar un decreto legislativo del año de 1998, porque en otra de las propuestas lo que están haciendo es
que se integre formalmente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, es decir, al INACIF, al seno de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, que así es como tiene que funcionar, porque el INACIF ha quedado ahí en un limbo legal que uno no sabe ni dónde ubicarlo, ¿no? Por supuesto. Con este tema, Julio, de la prisión preventiva domiciliar, a mí me surgió una duda. Tú que sabes mucho del tema penitenciario y toda esta situación. Gracias. En sí, ya no es un derecho para los privados de libertad, por ejemplo, que según el tipo de condena que tengan y según el delito, al llegar a la mitad de la sentencia o a la tercera parte también de cumplimiento, ya pueden gozar de este beneficio, no solo por la pandemia, sino la legislación lo plantea así. ¿Pudieras tú aclararnos esto? Sandy, yo quiero felicitarte porque estás demostrando un conocimiento ya bastante amplio del campo jurídico. Sí, Sandy, por supuesto que esto ya está contemplado. Por eso es que al final de cuentas uno se pregunta qué es lo que están proponiendo los magistrados. ¿Por qué? Porque dentro del sistema penitenciario, la ley que nació allá en el año 2006 tiene un sistema progresivo y este sistema progresivo tiene 5 beneficios y uno de esos beneficios es, por ejemplo, la libertad anticipada, mencionando el que quieren equiparar acá, que se aplica para todos aquellos que no sean delitos mayores como narcotráfico, asesinato, secuestro, ¿verdad? Aplica para otro tipo de delitos como, por ejemplo, aquellos que están por un incidente de tránsito, aquellos que están por el impago de una pensión de alimentos, cualquier otra cuestión. Entonces, por una falsedad material, una falsedad ideológica, cuando llegan a la mitad del cumplimiento de condena, se manda a pedir el conteo de días, se mandan a pedir los informes al sistema penitenciario y si todo coincide en que está en orden como dicta la ley del régimen penitenciario, se brinda el beneficio de la libertad. Está la prelibertad, la libertad anticipada y hay otros beneficios. Entonces yo no entiendo, y eso sí hay que decirlo con lo que tú preguntas, no entiendo cuál sería la diferencia de este postulado, porque lo mismo le aplica tanto a las mujeres en cualquier estado, no solo en la gestación, como a los mayores de 70 años. Entonces, ¿qué tanto esto puede beneficiar ya estando contemplado dentro de los beneficios de la ley del régimen penitenciario? No lo sé. Y recordemos que estos beneficios penitenciarios, por el principio de igualdad, obviamente todas las personas pueden aplicarlo. Entonces, esa es la duda. ¿Qué diferencia marcaría en estos tiempos de pandemia? Hay otros países, Julio, que han implementado por esta situación del COVID-19 una situación de libertad por humanidad, que va específicamente a las personas que son vulnerables al COVID-19. ¿Podría ser viable esto o podría tratarse mejor este asunto? Si precisamente lo que se quiere hacer en este instante es proteger, y hay que decirlo aquí claramente, a la mujer que va a ser madre, a la mujer que ya lo es, y a aquellos adultos mayores de 70 años, entonces habría que pensar en algo de eso. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, hay una mujer o un adulto mayor de 70 años que ya cumple esta mitad de la condena, pero que está por violación, pero que está por asesinato, pero que está por narcotráfico, porque también puede pasar? Entonces ahí hay cosas que habría que aclarar. En teoría esto no debería de funcionar para este tipo de personas, pero como ese es el postulado que se está planteando, te tengo tal vez mejor otra propuesta que podría venir a combinar con esto y ahí sí entonces démosle libertad, pero controlémoslos de verdad. ¿Cuál es? Véala por favor ahí en pantalla porque hacia eso tenemos que ir encaminados. Se trata, Sandy, que dentro de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva encontramos ya, porque ya está en ley, el arresto domiciliario, el arraigo, la caución económica y la firma en el libro de un juzgado, por ejemplo. Con la situación actual de hacinamiento de las cárceles, tú lo mencionaste de muy buena manera, y la crisis, obviamente, que se viene a sumar del COVID-19, sería una buena medida utilizar la prisión domiciliar, sí, como medida alternativa, pero también sería deseable contar primero con un sistema de control más adecuado. Y aquí, sin cortapisas ni rodeos, me estoy refiriendo a los brazaletes de control telemático. Entonces ahí sí, hagámoslo y apliquémoslo para todos aquellos que se pueda, porque voy a tener como Estado cómo controlarlos, voy a tener como Estado la capacidad de deshacinar las cárceles, pero de saber en dónde están. De lo contrario, esto no me parece que tenga mucha lógica, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí lo estamos presentando. He de decir también que 5 son las instituciones de Estado que tienen esa potestad de presentar iniciativas de ley. Obviamente, primero está el Congreso de la República, la Presidencia, la Universidad de San Carlos, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Hoy lo hicieron. También es bueno que lo hagan, que hagan uso de esta cuestión. Lo que hay es que pensarlo un poquito mejor y depurarlo de mejor manera.
porque parece más de lo mismo. Exactamente, así que ya llegó entonces este paquete de leyes, dentro de ellas se encuentra esta situación de la previsión preventiva domiciliar. Obviamente los diputados tienen que analizarla y hacerle las mejoras, porque eso es lo que se esperaría, Julio, para que se pueda tratar en lo urgente posible, porque sabemos que es un tema urgente también, para que de esta manera también se piense en la población reclusa, que recordemos que pues también están vulnerables. Ya llegó el COVID, de hecho, a varios centros, así que este es uno de los temas destacados del día. Vamos a hacer una pausa, Julio. Me parece bien, y después analizamos lo que ya nos habías postulado, es decir, ¿qué pasó con una de estas personas que se fugó del hospital de campaña del Parque de la Industria, pero que fue capturado? Así es, después de la pausa tenemos el análisis y la información. Señores, por favor, no cambien. Nosotros somos aquí en TN23 a esta hora, a la medida. Seguimos entonces informándole de este caso que ya le adelantábamos, y hoy un juez de turno decidió que un paciente con COVID-19 que huyó de un hospital temporal enfrente a la justicia. El 16 de abril de este año, el organismo ejecutivo confirmó que 2 pacientes positivos a COVID-19 se escaparon del hospital temporal Parque de la Industria en la zona 9 capitalina. Uno de los pacientes fue capturado por la Policía Nacional Civil en los alrededores del Parque de la Industria en su intento de fugarse y fue identificado como Marco Tulio Palencia. Este 16 de julio, en un juzgado de turno en la Torre de Tribunales, se resolvió que Marco Tulio Palencia sea investigado por su intento de fugarse del hospital temporal en abril de este año. El procesado enfrentará a la justicia por el delito de contravención de medidas sanitarias contemplado en el artículo 305 del Código Penal. El sindicado logró evadir la prisión preventiva al ser beneficiado por el juez de turno con una medida sustitutiva. Para evitar su ingreso a una cárcel, se le impuso una fianza económica de 6.000 quetzales. La Policía Nacional Civil en su base de datos tiene registrado a 3 personas que, siendo pacientes positivos a COVID-19, se escaparon de los centros asistenciales donde eran atendidos. Uno de estos fue el otro paciente que se escapó del Parque de la Industria de la zona 9. Bueno, este es un tema interesante, ¿no? Porque recordemos aquello, esto pasó el 16 de abril, un mes apenas que prácticamente se había evidenciado el COVID-19 en Guatemala. Escuche usted, existen registros oficiales sobre la fuga o evasión de los hospitales que atienden a pacientes con COVID de 3 personas que se evadieron en su momento. De los 3, Sandy, hay que decirlo, únicamente uno de ellos logró ser recapturado, de quien estamos hablando el día de hoy. Y hoy precisamente quedó ligado formalmente a proceso penal, acusado de contravención de medidas sanitarias, obviamente artículo 305 del Código Penal. Este delito penal tiene una sanción máxima de 3 años de privación de libertad, por lo cual hay que decirlo también claramente, es un delito conmutable, pagando una caución económica impuesta por el juez. Ya lo vamos a explicar. Los otros 2 pacientes evadidos se desconoce completamente su paradero. Lo que sí se sabe es que uno de ellos era coloquialmente, como se dice aquí en Guatemala, un coyote, es decir, un tratante de personas. Así que ahí tenemos este caso expuesto, Sandy. Un coyote que posiblemente ya se encuentra en otro lugar, porque sabemos entonces la facilidad también que se les da poder estar de un territorio a otro. Pero vamos con esa irresponsabilidad, Julio. ¿Y cómo ves tú lo que manda el artículo sobre el proceso por el cual esta persona va a ser juzgada? 305, si no estoy mal indicado. Bravo, Sandy, el artículo 305 del Código Penal, propagación de enfermedad, ¿verdad? En este caso que habla que aquella persona que con algún actuar que habría que calificarlo de irresponsable puede poner en riesgo el contagio de una epidemia, como dice el Código Penal, de una enfermedad. Sabemos que estamos en eso, no en una epidemia que realmente es pandemia porque es mundial. Ahora, parece grave también la situación de imponer una sanción por algo que tú pudieras pensar no necesariamente es un delito de trascendencia. En lo normal no lo sería, sin embargo en el contexto actual es donde se está viendo esta cuestión, es decir, porque si son personas que ya tenían ese positivo de COVID-19, el contacto con otro tipo de personas lo que puede hacer es todavía hacer que esta pandemia siga expandiéndose en nuestro país, donde ya parece que el COVID-19 se ha vuelto una cuestión que vino, como le hemos dicho muchas veces, para quedarse, pero que se alarga y se aplaza. Sí te digo algo.
En el contexto de que es un delito conmutable, también el juez le dio el beneficio de pagar temporalmente, aunque lo dejó ligado a proceso, una caución económica de 6,000 quetzales para que pudiera recuperar su libertad mientras el proceso penal continúa. Así es. ¿Sería oportuno, Julio, establecer alguna tipificación específica por esta situación del COVID o por alguna situación de pandemia, epidemia? Viendo entonces específicamente la gravedad de la situación, ¿cómo ves tú nuestra actual legislación y las futuras modificaciones que se podrían hacer? ¿Sabes, Andy? Lo que yo sí creo es que el Código Penal guatemalteco, yo no sé, yo no me atrevo a decirlo ya que hay que hacerle otra reforma legal, porque ¿cuántas ha sufrido el pobre Código Penal? Es decir, está parchado sobre parchado y tantas pequeñas modificaciones que ha hecho. Tal vez lo que habría que pensar que hay que hacer en nuestro país es hacer una reforma completa, pero reforma total, integral del Código Penal. Y esta reforma no significa que se vayan a cambiar algunas cuestiones, sino que se vayan a actualizar. ¿Por qué? Porque el Código Penal data del año de 1973. Entonces, de pronto, para 1973, imponer una sanción de 2,000, 3,000 quetzales era wow, muchísimo. Pero en este momento cualquiera prácticamente la va a poder pagar. Entonces, ahí es donde debería que hacer una actualización, no solo de esa parte administrativa, de lo económico, sino que sobre todo, en el contexto que estamos viviendo de una pandemia y que son cosas que pueden pasar, pues una pena también de 3 años parece hasta poco por el riesgo que esto conlleva para la sociedad guatemalteca. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora, ¿quién se va a animar? No lo sé. Aquí sí me gustaría ver al sector justicia integrado en la instancia coordinadora de modernización del sector justicia para plantear la reforma integral del Código Penal, del proceso penal guatemalteco. Porque requiere una actualización y un fortalecimiento sin duda, Julio, este código que es uno de los importantes, por supuesto, dentro de la legislación guatemalteca, así que valdría la pena que se pudiera incluso las universidades hacer sus recomendaciones, todos los sectores, para crear entonces un proyecto de país, te diría. Correcto, y ver en algunas cuestiones si hay delitos que hay que incluir, porque no puede ser que esté tan desfasado que se tenga que hacer, por ejemplo, por aparte una ley contra la delincuencia organizada, que también sanciona penalmente incorporando al Código Penal. Entonces, todo esto debe quedar unificado. Los romanos, por eso les decían códigos, ¿verdad? Código lex, es decir, código de ley, donde se reunían por temas, en este caso por el tema penal, las distintas normas, ¿verdad?, que iba a regir a la sociedad romana. Pues lo mismo tenemos que hacer acá. Lo único que el tema penal ya se nos salió de control. ¿Me permite solo presentar unos últimos datos? Por supuesto. Gracias. Véalos, por favor, usted en pantalla y con esto prácticamente cerraremos el tema. Hay que decir lo siguiente. Puede parecer excesivo el ligarlo a proceso por un delito penal que parece leve. Sin embargo, Sandy, ya dijimos, el contexto actual del COVID-19 hace que el peligro de contagio sea real. Importante es también reflexionar sobre los protocolos de seguridad implementados en los hospitales que atienden pacientes con coronavirus. 3 se evadieron. Ya no lo han hecho, quiere decir que probablemente ya mejoraron. En este momento, dado el alto índice de contagios, es tarea de todos cuidarnos en lo personal, con lo cual estamos también cuidando al resto de los habitantes. ¿Qué piensas tú, Sandy? Bueno, es importante entonces darle seguimiento y es importante también este caso porque sabemos entonces que todavía hay 2 personas que están pendientes de detención. Es correcto. Que también están bajo esta situación y que por supuesto se convierten en un peligro, como lo dice, para la salud. Esperemos que hayan sanado, que no hayan contagiado a muchos y que no haya pasado otra cosa. Vamos a la pausa, ¿te parece? Por supuesto, regresamos enseguida con la radiografía del COVID-19. No cambie, nosotros somos a la medida. Durante su visita a Sololá, el presidente de la República solicitó a los alcaldes su apoyo para colocar una bandera del color de alerta que se establezca en los sectores. El presidente Alejandro Yamatei estuvo en Sololá, donde se reunió con autoridades locales. Uno de los temas fueron las acciones y alertas por el COVID-19. Esto nos ha enseñado mucho. Esperamos en Dios ya de hoy en 10 días ya haber instalado todo el sistema de alertas para que vayamos toda la población. Estamos pidiéndole a los alcaldes que en las plazas centrales esté puesta la bandera de la alerta para que todos tratemos de, si es roja, bajar la naranja, si es naranja, bajar la amarillo y si es amarillo, bajar la verde, para que podamos cada día tener más libertades, locomoción, transporte y todo va a depender del color de la bandera que ondee.
Entre las peticiones que hicieron las autoridades locales están el mejoramiento en el aprendizaje para los estudiantes en el idioma quiché y cachiquel y la construcción de 2 plantas de tratamiento de agua potable. Va a regresar el presidente con la mitad de su gabinete y vamos a tener reunión con los alcaldes de todo Sololá, la alcaldía indígena. Vamos a pedirle a la CAG que nos preste el polideportivo para que tengamos las mesas de trabajo distanciados todos y podamos llegar a aterrizar planes de trabajo inmediatos para la recuperación económica. Con esto, el gobierno reactiva el gabinete abierto como se había planteado desde inicios del 2020. Antes de despedirnos, es importante que usted tenga los datos generales de cómo está el COVID-19 antes de este fin de semana. Pues bien, Sandy, déjame decirte que son 870 los casos de 3,000 pruebas realizadas. Entonces, bueno, ha mejorado un poquito por lo menos esta cuestión, bajó el porcentaje. Lo malo son 39 fallecidos, dentro de ellos también se destaca la muerte de un bebé. El COVID-19 ha atacado a todos. Con esto, ya para irnos, se ha alcanzado 33,809 casos de COVID-19, de los cuales son 27,375 los activos. Y lo más lamentable, Sandy, 1,443 fallecidos y 4,989 recuperados. Así que ahí está, para que sepa usted antes del fin de semana. Mañana toque de queda total a partir de las 2 de la tarde. Así es, y está de 2 de la tarde de este sábado hasta el lunes a las 5 de la mañana. Recuerda entonces, Bravo. Es importante que tengamos clara la información. Y con esto nos despedimos. Gracias por sintonizarnos durante toda esta semana. Lo esperamos el lunes. Claro que sí. Chao. Feliz noche. Gracias.